Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro en nuestra reflexión en el camino de la fe. Y para este video queremos compartir con ustedes de una manera muy sencilla, pero también queremos que sea de una manera muy clara, ¿qué es el Triduo Pascual? Para que podamos crecer en ese profundizar los misterios de nuestra fe. El objetivo que nos planteamos para este encuentro, brindar a los fieles una aproximación sencilla y clara del desarrollo del Triduo Pascual para crecer en la comprensión de lo que celebramos en la liturgia de la Iglesia. Yo pienso que en la medida en que vayamos nosotros comprendiendo qué es lo que celebramos en la liturgia de la Iglesia, en esa medida nosotros vamos a tener una participación activa y consciente en las celebraciones de nuestra fe. Muchas veces, desafortunadamente, asistimos a una celebración litúrgica y no tenemos a veces como claridad el contenido de la celebración, no tenemos a veces claridad tampoco en el desarrollo de la liturgia, etcétera. Entonces, pues por eso quisimos plantear este objetivo para el día de hoy. Y como siempre, buscamos es que sea una ayuda para todos los fieles, grupos parroquiales y comunidades cristianas en general. Señor Jesús, nos preparamos para celebrar el misterio de tu pasión, muerte y resurrección. Concédenos tu gracia para que como creyentes y comunidad cristiana nos veamos renovados en la fe, el amor y resurrección. Ayúdanos a comprender que cada celebración litúrgica en la comunidad iglesia no es celebrar un recuerdo, sino que es celebrar la actualidad de tu salvación en nuestra historia, en nuestras circunstancias, en nuestra vida. Amén. Bien, quiero brindarles como una especie de introducción el cómo preparar las celebraciones, algunos elementos que nos pueden ayudar para que vayamos creciendo en ese cómo disponernos, cómo preparar las celebraciones. En ocasiones ayudamos en las comunidades parroquiales o en ocasiones también quisiéramos nosotros prepararnos de manera personal estas celebraciones. Y entonces aquí algunos elementos que nos presenta también la liturgia de la Iglesia. Un elemento muy importante es que no se deben dejar a la improvisación o prepararla rápidamente unas horas antes. Entonces, esto debe evitarse a toda costa. Y yo pienso que esto no solamente a nivel de comunidad, sino también a nivel personal, en el sentido que podamos nosotros prepararnos para participar en las celebraciones litúrgicas, y no solamente en el desarrollo de la misma, sino también a nivel personal. Es decir, vamos a pensar en el tema de llegar con suficiente antelación al templo para disponer nuestro espíritu y nuestra participación en la celebración. Desafortunadamente, en algunas ocasiones se puede caer en el preparar una celebración de Semana Santa con unas horas de anticipación, y pues esto realmente va en detrimento de la celebración misma y también no ayuda para nada en el buen desarrollo de la celebración y de la espiritualidad de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana tiene el derecho, y el deber, como fieles laicos, pues los fieles laicos tienen derechos y deberes. La comunidad cristiana también tiene el derecho y el deber de celebrar digna y auténticamente estos días, que son los centrales de todo el año, sobre todo el Triduo Pascual. Entonces, así como una comunidad cristiana puede pedir al sacerdote
una celebración con un buen desarrollo, un buen espíritu, con una logística adecuada, etcétera, pero también la comunidad cristiana tiene el deber de participar y de apoyar para que la celebración sea una celebración que tenga un buen ritmo, una celebración digna, una celebración auténtica. Quienes toman vacaciones en algunos países son días que son como vamos a decir festivos o feriados. Y pues bueno, quienes toman vacaciones también pueden estar dispuestos para celebrar con mayor participación y fervor en los lugares donde van a vacacionar. He escuchado personas que dicen, yo he salido a vacaciones, pero a donde yo llego, yo busco la parroquia y me gusta participar de la Semana Santa en ese lugar en donde esté. Entonces, si la comunidad cristiana, si la comunidad parroquial prepara la celebración litúrgica, también se le está dando esta preparación, no solamente a quien va a estar en la parroquia, a los grupos que están apoyando las celebraciones, sino también a quienes quizás vayan a salir a otros lugares y a ellos también se les estará dando elementos de espiritualidad o elementos para entender mucho mejor el contenido de la salvación que celebramos en la liturgia. Sería muy útil, y siempre lo es, que cada parroquia o comunidad cristiana dé a conocer con una convocatoria a modo de hoja programa. Entonces, no es simplemente, pienso yo, entregar una hoja con el horario de las celebraciones de Semana Santa, sino que fuera una cuestión un poco más amplia. Desafortunadamente, a veces el programa de Semana Santa se reduce a una publicación a 3 columnas y es una cuestión absolutamente mínima, pero sin ninguna otra información además del horario. Entonces yo pienso que en esa hoja programa, pues podría ser una hoja mucho más grande o un plegable mucho más grande o una publicación un poco más rica en su contenido y que brindara a los fieles una mayor información de lo que significa el Tríduo Pascual o cualquier celebración litúrgica. Y en esta hoja programa o en esta publicación que hicieran las parroquias, entonces explicarle a los fieles qué sentido tienen las celebraciones de estos días. Eso sería como lo más importante. Y algo secundario, el horario que se va a seguir. Entonces, en muchas ocasiones podemos asistir al templo, pero no sabemos qué sentido tiene la celebración. O tampoco tengo el sentido del por qué voy. Entonces, yo pienso que esto es un esfuerzo que hacen las parroquias y que debe tener cada comunidad cristiana para crecer en ese comprender el sentido de las celebraciones. Desafortunadamente, a veces no se tiene el sentido y entonces se caen en situaciones o en errores de interpretación, etcétera, y pues esto realmente pues no ayuda en la comunidad cristiana. Y entonces, aparte del sentido que tienen las celebraciones, incluir el esquema de cada celebración y subrayando lo principal de cada día. Entonces, de esta manera, pues la comunidad cristiana o el bautizado va a tener una mayor profundidad en la participación de las celebraciones litúrgicas. En las experiencias que se han dado en diferentes diócesis y en diferentes parroquias, pues ayudan a que se pueda como crecer en ese abanico de oportunidades y de ayudas que se le brindan a las comunidades. A veces, vamos a decir, se hace una semana litúrgica o se hace una semana como de liturgia de retiro durante la cuaresma y durante esas convocatorias, pues muchas veces las comunidades pues reciben de los encargados estos elementos para mejorar la participación en la Semana Santa. Y no solamente eso, sino que año tras año, pues se puede ir profundizando en lo que significa la liturgia de la iglesia y los contenidos
de la salvación. El Jueves Santo, pues como que el centro de este día es la misa de la Cena del Señor. Esta celebración, pues, abre el triduo pascual. Y entonces aquí vamos a tener algo muy presente. Aquí cuando hablamos la primera parte de esta celebración de la Cena del Señor, entonces la primera parte son los ritos iniciales. Aquí en estos ritos iniciales, esta celebración abre el triduo pascual. Y entonces aquí en este rito inicial o en los ritos iniciales hay la invocación inicial. Y entonces esta invocación inicial es la invocación inicial del triduo pascual. El Viernes Santo no hay invocación inicial porque el viernes es la continuación de la celebración del jueves. Luego tenemos la liturgia de la palabra, que es el esquema básicamente que tenemos o que conocemos en la celebración eucarística. Y el jueves, después de la homilía, entonces viene lo que conocemos como el lavatorio de los pies. Este signo que tenemos nosotros de manera muy especial el Jueves Santo, con el texto del Evangelio de San Juan. Y entonces este es como también otro de los signos principales en este día del Jueves Santo. Entonces recordemos que también el Jueves Santo tenemos conocido como el Día del Mandamiento del Amor, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Entonces, este signo del lavatorio de los pies, central también en la celebración. Después viene la liturgia de la Eucaristía o la liturgia eucarística, que es también el desarrollo que tiene normalmente en la Eucaristía regular o de cada día durante el año litúrgico. Terminada la liturgia de la Eucaristía, entonces se hace como la reserva eucarística. Entonces aquí pasa la comunión, se hace la oración poscomunión, etcétera, y sobre el altar entonces están los copones que contienen el pan eucarístico y que serán trasladados al lugar de oración. Entonces, ahí termina la celebración de la Cena del Señor el Jueves Santo. Entonces, lo hemos hablado tal vez en otro video, que por muchos años se hablaba del traslado de la reserva eucarística al monumento, pero pues esto se ha, vamos a decir, se ha como superado porque es el lugar donde se deposita la reserva eucarística y no es algo centrado en la adoración al misterio eucarístico, es acompañar a Jesús que se entrega. Entonces, así como los discípulos acompañan a Jesús al huerto a orar, también nosotros acompañamos a Cristo. Y es la reserva eucarística, es Jesús que está allí y que nosotros vamos con él. Y por eso en muchas partes pues se deja abierta hasta, vamos a decir, la medianoche, este lugar donde se deja la reserva eucarística. Se hace una denudación del altar en forma discreta, porque trasladada a la reserva eucarística, entonces, ¿qué sucede? Se dispone el altar, se dispone el presbiterio, pues se dispone el templo para el ambiente del Viernes Santo, que es otro espíritu del día, como lo veremos, y entonces pues ya el altar queda sin el mantel, etcétera, para dar lugar a la ambientación que tiene el presbiterio y el templo para el Viernes Santo. Entonces, como lo decimos, aquí en este rito inicial, en los ritos iniciales, se ha hecho la invocación inicial y ha empezado con esa invocación inicial el triduo pascual. Entonces tenemos la celebración del jueves, vamos ahora con la celebración del Viernes Santo, en donde tenemos nosotros esa celebración litúrgica de la pasión del Señor. Entonces, en esta celebración, pues tenemos estos elementos que son centrados en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es la celebración litúrgica, es la celebración de la iglesia. En ocasiones podemos encontrar o escuchar una monición introductoria a la celebración
y también una monición antes de la postración de los ministros ordenados. Entonces, una monición es como un comentario que quiere ayudar a los fieles a entender lo que se está viviendo. Algunos liturgos o algunos especialistas en liturgia y en el tema de los signos pueden decir un sacramento, un signo, no requiere explicación, porque si un signo requiere explicación ya no es signo. Entonces en eso pues hay que, pienso yo, se debe buscar como un justo equilibrio. La monición es un comentario que quiere ayudar a profundizar lo que estamos celebrando. Entonces aquí en la celebración de la Pasión del Señor, la asamblea está completamente en silencio, no hay no hay ritos iniciales, no hay una invocación inicial, no hay el Señor esté con ustedes, no hay nada de esto, sino que está la asamblea completamente en silencio, entran los ministros de la celebración y los que son ministros ordenados se postran y la asamblea se pone de rodillas. Recordemos que en esta postración y la asamblea, pues es un momento de silencio, es un momento de oración y pues también parte del espíritu de la celebración del Viernes Santo. Y entonces aquí aparece como el gran primer momento de esta celebración litúrgica de la Pasión del Señor y es la liturgia de la palabra, que también pues tiene el esquema que conocemos todos en la liturgia de la palabra de la Eucaristía que todos conocemos, ¿no? Un elemento que resalta el Viernes Santo es la solemne oración universal de los fieles. Entonces recordemos, pues la liturgia tiene ese esquema, como les digo, el esquema que todos conocemos de la Eucaristía, pero el Viernes Santo, entonces hay una solemne oración universal. Y entonces aquí es donde un diácono o el ministro que está apoyando esta parte de la celebración, entonces se hace como una introducción y entonces se va indicando a los fieles por qué se va a orar. Se deja un momento de silencio y se hace como una especie de oración colecta que cierra cada intención de esta oración universal de los fieles. Un gran segundo momento es la adoración de la cruz. Entonces, aquí en esta adoración de la cruz, yo pienso que debemos insistir en que nosotros adoramos el misterio de la cruz. Y existen diferentes maneras de hacer esa adoración del misterio de la cruz. En ocasiones se ha malinterpretado el tema de la adoración de la cruz como una especie de, vamos a decir, como una idolatría, etcétera. Pero nosotros adoramos el misterio de la cruz porque Jesús resucitó. Y en ocasiones se ha querido como cuestionar nuestra fe de teologías no católicas en donde se nos llega a decir que adoramos el cuchillo con que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente, pues en la cruz está ese signo de la plenitud del amor de Dios por nosotros, que entrega a su Hijo por nuestra salvación, y adoramos precisamente el misterio de la cruz. En ocasiones, y la manera más usual como adoramos el misterio de la cruz, es besar el crucifijo en este momento en la celebración. Pero también hay otras maneras de adorar el misterio de la cruz. Entonces, yo pienso que siempre tenemos que pensar es en profundidad. Adoramos ese misterio y este es un momento también bien bonito y bien especial en la celebración del Viernes Santo. Terminada la adoración de la cruz, entonces viene el rito de la comunión, que es como un gran tercer momento en esta celebración. Entonces, al momento en que los fieles o los ministros de la Eucaristía van por la reserva eucarística, entonces otras personas cubren el altar para disponerlo para el momento del rito de la comunión. Ya trae la reserva eucarística, se hace la oración con el Padre Nuestro y se hace como el esquema que conocemos del rito de la comunión en la celebración eucarística. Terminada la comunión, se desnuda nuevamente el altar y pasa nuevamente el altar a quedar pues sin nada
y pues es parte de la ambientación o de la austeridad con los signos correspondientes al Viernes Santo. Luego viene la oración post-comunión que hace el sacerdote. A continuación, no hay una bendición, sino que hay una oración sobre el pueblo y no hay bendición final. Y pues estamos celebrando la muerte de Cristo y hay una salida en silencio. Entonces, estos elementos también hacen parte de esa, podríamos decir, de ese espíritu del Viernes Santo, ¿no? Entonces, no hay muchos cantos. Aquí entonces esta oración sobre el pueblo y la salida en silencio. La bendición final se dará, pues lógicamente finalizada la vigilia pascual el sábado santo. Entonces, ya el sábado santo tenemos entonces la vigilia pascual y un primer gran momento de la vigilia pascual es lo que conocemos como la liturgia de la luz. En la liturgia de la luz, entonces aparece la bendición del fuego. Aquí yo pienso que también tendríamos que crecer en la catequesis a las comunidades. Desafortunadamente, en alguna parroquia alguna vez vi que hicieron una fogata, entonces la gente piensa que es una fogata y pues los encargados hicieron una fogata un poco más alta que la torre de la iglesia. Y entonces pues se piensa que lo importante es hacer una gran fogata y no. Es prender un fuego que se bendice, pero necesitamos ir a lo esencial. Entonces lo importante no es hacer una fogata, quién sabe qué tamaño, no. Es una bendición del fuego y en orden a qué? Al cirio pascual. Entonces se prepara el cirio con todos los signos que trae la liturgia y como vemos acá en este cirio, entonces están las letras alfa y omega, está el año en el que se esté y entonces cada uno de estos elementos del cirio pues son como una manifestación de fe, son todos unos elementos de carácter cristológico. Entonces Jesús como el alfa y el omega, como lo dice el Apocalipsis. Entonces se prepara el cirio y luego encendido el cirio con ese fuego, entonces se hace esa procesión. Y entonces pues se avanza para ingresar a la iglesia. Tenemos que analizar siempre qué es lo mejor para preparar estos desplazamientos en la comunidad, ¿no? Y una vez que se entra con el cirio al templo, entonces se dispone todo para el pregón pascual, que pues existen diferentes versiones, a veces se hace proclamado, en otras ocasiones cantado, que es el ideal, y bueno, es todo ese júbilo por la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que son elementos que son bien bonitos y en la medida en que se preparen, pues en esa medida le van a hablar a la asamblea, le van a hablar a la comunidad cristiana que está celebrando este misterio. Aquí entonces concluye esa primera parte que es la liturgia de la luz. A continuación entonces viene la liturgia de la palabra, que es como el segundo momento. Entonces, el orden que se sigue en esta liturgia de la palabra es un poquito más extenso, se hace una lectura, se hace un salmo, después del salmo la asamblea se pone en pies y el sacerdote hace como una especie de oración colecta. Y entonces pues vienen las lecturas y siempre con este esquema, la lectura, el salmo y una oración. Después de la última lectura del Antiguo Testamento con su salmo y la oración, se encienden los cirios del altar, se entona el gloria, se tocan las campanas, se ponen flores en el altar si no se han puesto. Estos elementos dependen mucho realmente de cada comunidad, ¿no? Hay comunidades que desde un primer momento, desde antes de la celebración ya está todo organizado en el presbiterio, etcétera. En ocasiones también se tiene como ese signo que al momento de gloria, entonces se traen las flores y se hacen otros elementos de adorno en el altar como para subrayar este signo del himno de gloria por la resurrección del Señor. Viene una oración colecta
después del Gloria. Luego se hace la lectura de la carta a los romanos y luego viene el salmo, que pues la aclamación a este salmo es un aleluya, y luego viene el evangelio. En este momento para el evangelio, pues el ideal es que no se lleven cirios, como a veces normalmente se hace, que dos acólitos llevan los cirios con el evangeliario. No se llevan cirios, ¿por qué? Porque con ellos se pretende destacar mejor el simbolismo del cirio pascual. El cirio pascual estará junto al ambón y pues no se llevan cirios porque pues el cirio pascual es el centro en la celebración. Después, lógicamente, viene la homilía y allí termina esta liturgia de la palabra. Un tercer gran momento en la vigilia pascual es lo que conocemos como la liturgia bautismal. Entonces, aquí vamos a ver cómo varía un poco la celebración, si hay bautismos o si no hay bautismos. Entonces, en la liturgia bautismal, si hay bautismos, se hace el llamado a quienes van a ser bautizados, van a la fuente de agua, allí se hacen las letanías o las letanías acompañan esa procesión y estamos todos de pie porque ya es el inicio del tiempo pascual. Luego se hace la bendición de la fuente bautismal. Aquí yo pienso que deberíamos también profundizar en lo que significa la bendición del agua, porque desafortunadamente muchas veces hemos caído en el tema que es agua bendita de la vigilia pascual, pero es que esa bendición del agua o bendición de la fuente bautismal es un bendecir a Dios por su obra de salvación. Y uno de esos signos que están en esa historia de salvación es el agua. Entonces, tendríamos que profundizar mucho más en lo que significa esto, porque a veces pasa a ser como, casi que, perdónenme la palabra, pero a veces como que el agua bendita pasa a ser como un amuleto. Entonces, no, es que esta es agua de la vigilia pascual y entonces me tengo que llevar una botella. Y en muchas parroquias a veces se tenía esa costumbre absurda de que entregamos botellas de agua a la gente para que la lleven, que porque es de la vigilia pascual. Y pues quitándole toda profundidad a la liturgia y quitándole toda profundidad a lo que significa la bendición del agua, bendición de la fuente bautismal. Entonces, esta bendición de la fuente bautismal tiene unos elementos bien, bien hermosos en donde se resalta precisamente esa acción salvadora de Dios en la historia y que uno de esos signos que han estado presentes en esa salvación es el agua. Luego, después de la bendición, pues entonces viene la celebración del bautismo a partir de las renuncias y la profesión de fe y la confirmación de los que son bautizados. Esto pues también normalmente pues se mira el ritual de iniciación cristiana de adultos para coordinar mejor todo el tema litúrgico. Ahora, si no hay bautismos, entonces la liturgia bautismal ¿con qué empieza? Con la bendición de la fuente bautismal. No hay letanías. Se pasa directamente a la bendición de la fuente bautismal y se pasa luego a la renovación de los compromisos bautismales con toda la asamblea que enciende sus cirios. Y entonces aquí vienen las renuncias y la profesión de fe. Aquí en este punto siempre tendría que tenerse presente quienes van a tomar esa luz del cirio pascual y la van a llevar a la asamblea. ¿Por qué? Porque pues aquí la asamblea pues va a encender los cirios y pues desafortunadamente también en algunas ocasiones cuando no hay las personas encargadas que van a tomar la luz del cirio pascual y la llevan a la asamblea, pues se forman unos desórdenes en las asambleas que realmente eso no tiene sentido. Entonces aquí la asamblea enciende los cirios o les llevan la luz del cirio pascual, se hacen las renuncias y la profesión de fe. Luego viene una aspersión con el agua de la fuente bautismal y lógicamente un canto bautismal, ¿no? Haciendo esa renovación. Después de esto, pues lógicamente no hay credo. ¿Por qué? Pues porque ya hemos hecho aquí la profesión de fe con las renuncias. Entonces, pues aquí no hay el credo como tal. Después de esto, viene la oración universal de los fieles, que esto conserva más o menos el esquema de la celebración eucarística dominical y
pues si hay neófitos, adultos, pues participan en esta oración universal de los fieles. Entonces, con esto concluye el tercer momento de la vigilia pascual, que es la liturgia bautismal. Bien, por último, el cuarto momento de nuestra vigilia pascual, entonces es la liturgia de la Eucaristía o la liturgia eucarística, que pues también nosotros conocemos el esquema. Entonces, pues normalmente viene la procesión de ofrendas, la oración sobre las ofrendas. Si esta noche el sacerdote, pues el prefacio 1 de Pascua, que es el que normalmente se utiliza. Si se escoge el canon romano, pues entonces este canon romano contiene unas partes propias. El canon romano es allá vamos a decir, la primera plegaria eucarística que tiene el misal, y entonces es como esa plegaria tan hermosa y tan solemne que se utiliza para estas ocasiones, ¿no? Entonces, igual, entonces después vendrá toda la liturgia eucarística como la conocemos, viene la oración post-comunión, entonces termina la comunión, la gente pues se sienta, pues es un momento de silencio, oración post-comunión, etcétera. Bueno, normalmente a veces después de la oración post-comunión vienen agradecimientos a toda la comunidad por el desarrollo de la Semana Santa, su apoyo, etcétera. Algunos avisos, si a bien se tienen. Y luego en el rito de la conclusión, entonces viene la bendición solemne de Pascua y viene la despedida de la asamblea. Y entonces es durante esta octava de Pascua en donde se despide la asamblea, y la asamblea también responde con ese doble aleluya. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Pues lógicamente es la solemnidad de la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, aquí ya, con esta bendición solemne, termina todo el triduo pascual. Entonces, como lo decíamos, se ha iniciado el triduo con la invocación inicial en la celebración de la Cena del Señor el Jueves Santo, y termina con esta bendición solemne en la finalización o en este final de la vigilia pascual. Y pues en algunas comunidades parroquiales, en ocasiones pues se tiene como algún signo, algún detalle a la salida de la iglesia, para quienes participan de la vigilia pascual y también el domingo de Pascua, como un signo también de la celebración de la resurrección de nuestro Señor. Invitamos, como siempre, a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, a que siempre miremos el contenido o la descripción de los videos. Siempre ponemos ahí elementos que quieren continuar en esa ayuda a todos los fieles y a las comunidades para profundizar en el camino de la fe. También en la descripción de los videos ponemos links u otras herramientas que podamos nosotros también utilizar para crecer en la reflexión y en la profundización de los misterios de nuestra fe. Les invito para que presentemos al Señor nuestra acción de gracias. Padre Santo, tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo. Él es el que ha dado la vida por la humanidad y ha resucitado. Señor Jesús, tú eres el resucitado, el que camina con nosotros. Tú eres quien camina con la humanidad y resucitado nos invitas al camino verdadero de la vida. Señor, renuévanos siempre con la gracia de tu Espíritu, para que podamos nosotros crecer también en el camino de la fe y ser hombres resucitados en ti, ser hombres resucitados en medio de la historia, como tú. Señor Jesús, tú nos invitas a celebrarte vivo y resucitado en nuestra vida. Tú nos has mostrado el camino a seguir, nos has enseñado
que en los caminos más dolorosos, en las circunstancias más adversas, más tristes, tu salvación está actuando de manera irreversible. Renuévanos en tu gracia para crecer cada día en la fe, la esperanza y el amor, que es el camino a la resurrección. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Ahora les quiero compartir lo siguiente. Aquí viene como tarea. A ver. Viene, Padre. Homilía, domingo 24 de abril. Quienes deseen crecer en el camino de la fe, tenemos otro elemento hermosísimo en nuestra vida espiritual. Y yo invito a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal, que quizás se den la oportunidad de leer las catequesis del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI para mí es un teólogo gigante, pero escribe también con la sencillez y el amor de un poeta. Y este texto es precisamente de esta homilía que él pronunció en esta Pascua del año 2005. Es un texto que me parece hermosísimo, que quiero compartirlo con ustedes. Y para mí es un texto maravilloso y yo pienso que las catequesis del Papa Benedicto nos pueden ayudar bastante. Él escribe de una manera muy sencilla y de hecho su primera encíclica, Dios es amor, su primera encíclica en el papado, también nos puede ayudar muchísimo a crecer en estos elementos de nuestra fe. Y únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con él. Este es el Papa Benedicto XVI. Y que podamos nosotros también acercarnos a estos escritos que muy seguramente nos van a renovar en el corazón y nos van a renovar en el camino de la fe. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar nuestra reflexión de fe. Dios los bendiga. Amén.